Vamos a entrar en la palabra del Señor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quiero leer unos pasajes, pero centrarme en unos conceptos que el Señor estuvo hablando en estos días a nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 8, en el verso 12 en adelante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Tómese un minuto conmigo, cierre sus ojos allí donde está, para que nada lo distraiga y dígale: Padre, te entregamos a ti toda preocupación, todo pensamiento y toda distracción para que lo lleves cautivo a la obediencia de tu palabra. Que seas tú, mi Dios, en esta hora, hablándonos a nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Señor amado, de que tú nos hables, que tú nos enseñes, que con claridad, Señor, hables a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor amado, por aquellos que no están, para que tú, Señor, pongas en ellos, Señor, el querer como el hacer. Alientes al que está en duda, fortalezcas al débil, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero centrarme en este pasaje y desarrollar algunos conceptos, pero antes de poder entrar, quisiera recordar dos o tres pasajes importantes que la palabra de Dios nos habla para que podamos pararnos sobre esas declaraciones y de ahí comenzar a construir sobre este pasaje. El primero es Corintios capítulo 5, dice: todas las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que dice. Cuando estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El segundo concepto que quiero que podamos tener presente es Juan 1:12, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y todo aquel que le recibe, Dios le da la autoridad, la potestad de ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Si recibimos a Cristo en nuestro corazón, no solamente Dios toma todas nuestras cosas viejas, las deja en el pasado. Es más, dice la palabra de Dios que Él, cuando nos perdona, toma nuestros pecados, los echa al fondo de la mar y no los trae a memoria. O sea, Dios no es que te perdona y el día de mañana, cuando recaemos o tengamos algún error o alguna equivocación, nos trae a memoria las cosas viejas, sino que todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas para aquellos que están en Cristo Jesús. Y Dios nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Dios nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que entender estos conceptos y plantarnos sobre esto para que podamos desarrollar esta palabra. El apóstol Pablo le escribía a los corintios que somos vivificados y que somos restaurados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, no solamente Dios perdona, no solamente Dios limpia lo que hasta ahora veníamos cargando en nuestras vidas, y eso es maravilloso porque alcanzamos el perdón, alcanzamos la misericordia de Dios y Dios nos limpia de todo pecado, sino que también Él comienza a hacer una obra por la presencia del Espíritu en nuestra vida para que vayamos perfeccionándonos, ¿verdad? Somos vivificados por la obra del Espíritu. Así como las obras de la carne van matando nuestras vidas, ¿verdad? Nos van separando de Dios. La obra del Espíritu lo que hace es dar vida, vivificar nuestras vidas, levantarnos del lugar donde hemos caído por causa del pecado. Luego de hablar y de expresar el poder que tiene la cruz, ¿verdad? Porque la cruz es la que nos da la autoridad y el poder
para ser vivificados por la obra del Espíritu en nuestras vidas, el apóstol Pablo hace esta exhortación a los romanos y le dice: ya no sois deudores de la carne para que vivan conforme a la carne, haciendo referencia a la obra que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestra vida y continúa haciendo referencia a la cruz maravillosa de Cristo, la cual nos limpia de pecado y nos da la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, hermanos, no vivamos conforme a la carne, sino porque no somos deudores, porque eso producirá muerte, producirá separación, sino que vivamos conforme a lo que el Espíritu va produciendo en nuestras vidas. Necesitamos estar atentos, amado. Necesitamos estar atentos, presto, dispuesto, solícito con nuestros oídos espirituales para que el Espíritu de Dios continuamente esté trabajando en nuestras vidas. Si nosotros entendiésemos y nos diésemos cuenta del tiempo en el que estamos y el tiempo en el que estamos viviendo, yo le podría asegurar que nosotros cambiaríamos el orden de nuestras prioridades y comenzaríamos a resignificar algunas cosas que hacemos. Déjeme que se lo explique. Mire, coincidimos la gran mayoría de los teólogos y de los que estudiamos la palabra de Dios en que estamos entrando en un tiempo donde la venida del Señor está mucho más eminente que cualquier otro tiempo, obviamente porque ya ha pasado, pero lo que vemos es, y no lo decimos por el transcurrir del tiempo, sino porque hay evidencia, acciones, situaciones, sucesos que van pasando en el mundo que van evidenciando que la venida de Cristo es inminente, que va a venir a buscar una iglesia que esté ordenada, una iglesia que esté sin mancha, una iglesia que esté consagrada, pero una iglesia que esté abocada al trabajo. Yo tengo una opinión personal con respecto a eso y creo fervientemente que antes de que Cristo venga a buscar a la iglesia, el Espíritu producirá en la iglesia un despertar, un abrir, una luz especial donde la iglesia comenzará a moverse en la sociedad, procurando con temor, con temblor, como prioridad máxima el poder predicar y el ganar almas. ¿Sabe que a veces nosotros decimos y pensamos que todavía hay tiempo? Nuestras acciones pensamos y decimos que todavía hay tiempo, ¿verdad? A veces no hace falta decir palabras para darnos cuenta de lo que están pensando o cuáles son las intenciones que tienen las personas. Simplemente con el hecho de observar, de prestar atención, nosotros vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de cuáles son sus prioridades y cuáles son sus intenciones, ¿verdad? Normalmente llegamos a la iglesia porque todos se nos despierta en nuestro espíritu la necesidad de buscar de Dios. Pero a medida que vamos madurando, que vamos creciendo en el Espíritu y por el Espíritu, nuestra luz va creciendo en la presencia de Dios y vamos tomando conciencia de la necesidad que tenemos de poder dejarnos guiar por la palabra y que la palabra obre en nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros tenemos que tomar conciencia de que los tiempos se acortan y cada día es más rápido. Pablo decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques, que exhortes, que redarguyes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo en que queriendo oír la palabra, en que teniendo comezón de oír la palabra, se amontonarán falsos maestros conforme a su propia concupiscencia, ¿verdad? Y nosotros vemos que termina siendo como una filosofía humana, queriendo interpretar la palabra de Dios o queriendo hacerle decir a Dios las cosas que no dice. Hermano, hay un mundo donde las tinieblas comienzan a avanzar y nosotros, los que fuimos restaurados, los que fuimos limpiados por la cruz de Cristo, los hijos de Dios, porque usted y yo somos hermanos, compartimos el Padre,
quizá no el sanguíneo, pero sí el Padre espiritual, porque no hemos nacido de carne, sino de espíritu, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, para que vivamos en este tiempo y resplandezcamos en un mundo donde las tinieblas están avanzando. Por eso, iglesia amada del Señor, nosotros no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ocupándonos de las cosas de la carne y satisfaciendo las cosas de la carne, sino que somos deudores del Espíritu. Y entiéndame esto, por favor, no significa que usted deje de estudiar, que deje de trabajar, que deje de atender a su casa. No, el pastor dijo que tengo que salir a predicar, no sé, ¿y qué vamos a comer? No sé, fíjate, arreglate, y si no ayunaremos. No se equivoque, porque la palabra también nos dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ¿verdad? Y el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra. Lo que le quiero decir es que nuestro trabajo debe, cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra visión es transformada de tal manera que nuestro trabajo se transforma en una oportunidad de poder manifestar la luz de Cristo. Nuestras acciones cotidianas se transforman en una oportunidad de poder manifestar el amor de Cristo, de poder expresar el amor de Cristo, porque ya no estamos con el espíritu de la esclavitud, el cual nos llevaba a vivir en tinieblas, sino que ahora tenemos al Espíritu de Dios, el cual nos lleva a vivir en luz y da testimonio a nuestro propio espíritu de que tenemos un papito, un Padre querido, un Padre que nos ama. Es esa expresión, Abba Padre, sentirnos queridos por el Padre. Déjeme que se lo explique con un ejemplo. El martes 10 de este mes pasado, de este mes que estamos viviendo, más allá de la asunción del nuevo presidente, ore por las nuevas autoridades. Por favor, ore por las nuevas autoridades. La palabra de Dios nos dice que tenemos que orar y bendecir a las autoridades, los que están en eminencia. No se olvide de elevar una oración por los que están en eminencia, para que nuestra Argentina, ¿verdad?, se mantenga en la postura que está de la libertad que tenemos para predicar el Evangelio. Déjeme que se lo explique y usted va a entender por qué. Podemos darme un poquitito más de retorno porque tengo la voz que... Y usted sabe que el martes 10, aparte de la asunción presidencial, tuvimos reunión de Junta Ejecutiva, o sea, de las autoridades de la Asamblea de Dios, a la cual pertenecemos. Y estando allí en la reunión recibimos a una de nuestras misioneras en China. Esta chica entró y salió 5 veces más o menos a China, y cada vez que está no puede estar más de 3 meses, tiene que salir, sale a Rusia, está 24 horas, vuelve a entrar, sale a algún otro país y cada día va teniendo más contactos. Y nos contaba cómo se predica el Evangelio en ese lugar. Nosotros, por tener un régimen socialista extremadamente cerrado, no se puede predicar abiertamente, ni tampoco se puede llevar Biblias como nosotros llevamos, ¿verdad? No puede andar uno con la Biblia como así porque sí, ni tampoco la puede descargar en el teléfono, ni nada por el estilo, sino que la Biblia es como un arma mortal. Si tenés una Biblia, corres peligro de que mueras por causa de la Biblia. Hay un movimiento que lo que ha hecho es introducir de forma clandestina Biblias que eran radios, ¿sí?, en sistema de audio, y el dial era cada libro de la Biblia. Entonces vos podías tener la Biblia en cada dial y así entraban las Biblias a China. Introdujeron muchísimas hasta que lo descubrieron, ¿verdad? Pero dice que fue una de las formas más exitosas de poder introducir la palabra de Dios. Pero lo que le quiero decir es justamente lo que estamos hablando. Esta chica, no la busquen, se llama Xin Li, en realidad es argentina, tiene un nombre argentino, pero no se lo voy a decir por las dudas, que algún curioso quiera buscar en las redes y la complica. Nos dijo no publiquen mucho más porque me complican, ¿verdad? En China hay sistemas de cámaras en la calle con detectores digitales del rostro. Entonces te van siguiendo y si repetís mucho un camino, ven hacia dónde van y ahí van y caen para ver de qué se trata. Y entonces
Si estudiás o trabajás no hay problema porque vas a la universidad o vas al trabajo. Pero las reuniones eclesiásticas están prohibidas si no perteneces a la iglesia autorizada, la cual está alineada con el régimen, ¿verdad? Y entonces dice, cada vez que se congregan tienen que ir cambiando de lugares, tienen que hacer caminos diferentes y no pueden hablarle abiertamente a alguien de Cristo, porque si lo denuncia es preso, es deportado o es matado, lo pueden matar. Es tremendo las persecuciones que hay en este espacio terrestre, ¿verdad? Que está dado por el paralelo 10 y el paralelo 40. Por eso se le llama la ventana 10-40. Entonces, entre el paralelo 10 y el paralelo 40 hay una franja de naciones donde el cristianismo está rotundamente prohibido. Pero ¿cómo se predica en esos lugares? Porque hay gente que tiene este llamado y este peso por ir a esos lugares. Ella nos contaba que en la última vez tuvo que salir, pero no se quería ir. Ella está decidida a quedarse a vivir en China. Nosotros escuchábamos, ¿verdad? Porque nos contaba todas las cosas. Decíamos, no, las preocupaciones nuestras eran, ¿y qué comés? Porque la comida china es diferente a la nuestra. Y sí, me cuesta mucho la comida. ¿Y cómo vivís? ¿Y cuánto te cuesta? Todas cuestiones. Y ella nos decía, todas esas situaciones, pastores, son así, pero a mí no me afectan porque yo sé que Dios me llamó para ese lugar. Tremendo, ¿verdad? Y decía, de la forma que nosotros tenemos que predicar es con nuestro ejemplo, con nuestra forma cotidiana de vivir, las palabras que usamos, las actitudes que tenemos, porque hay algo que portamos que se manifiesta al otro y el otro comienza a despertar una curiosidad. Dice que ella le ha podido predicar abiertamente a una familia que ha ganado para Cristo, ¿verdad? Porque ellos se les despertó esta situación. Ellos comenzaron a ver algo diferente en ella y dijeron y le preguntaron y entonces ella le pudo presentar a Cristo. Pero no se puede así porque sí predicar, porque es muy peligroso. Iglesia amada del Señor, eso es lo que las tinieblas quieren producir en la tierra. Eso es lo que las tinieblas quieren producir en todo el mundo. Por eso la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y sabe, iglesia amada del Señor, vivimos en una nación que es bendecida por Dios más allá de todo lo que nosotros vemos. Cada día de nuestras vidas nosotros tenemos que tomar conciencia como iglesia e ir a la presencia de Dios e invocar su nombre y decirle, Señor, perdón por la idolatría, perdón por la corrupción, perdón por el pecado de mi pueblo al cual yo pertenezco, pero sana nuestra tierra, porque nosotros vivimos en una tierra donde podemos salir a la calle y hablarle a la gente de Cristo, más allá de las respuestas que podamos tener, pero ya hay lugares en el mundo donde si usted habla de Cristo, usted es perseguido y puede tener muerte. Por eso, iglesia amada del Señor, la palabra que acabamos de leer nos exhorta y nos alienta a que no nos quedemos y no nos distraigamos complaciendo los deseos de la carne. No por eso dejamos de trabajar, no por eso dejamos de hacer las responsabilidades. Pero nosotros tenemos que ver cada ambiente y cada persona, cada lugar donde vamos, como una oportunidad para poder predicar el Evangelio de Jesucristo, para poder hablar de Jesucristo, para poder decir que Él es la luz del mundo. ¿Sabe? La palabra de Dios dice, y la luz vino al mundo, pero los hombres no recibieron la luz porque sus obras eran malas y amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? A pesar de eso, hay muchos hombres que están esperando que usted y yo, como iglesia, nos levantemos, tomemos conciencia, resplandezcamos en un mundo lleno de tinieblas, porque somos la iglesia del Señor, somos los hijos de Dios y no tenemos un espíritu de temor ni de esclavitud, sino un espíritu que nos da testimonio de que somos hijos.
de que tenemos un Padre que nos ama. En el día de ayer, en las celebraciones de los matrimonios, me tomé la licencia y les pedí permiso de poder predicar, de poder hablarles y darle un consejo, pero hablarle a los que estaban presentes de Cristo también. Pero lo sorprendente o la frutilla del postre fue cuando llegamos al lugar que íbamos a comer el asado tan rico que hicieron los hermanos en el casamiento de Gisela y de Beto. Fue extraordinario. Pero estábamos ahí, nadie prendía los ventiladores y dice, ¿cómo se prenden los ventiladores? Hay que decirle al Señor. Entonces me acerqué y le dije si podía prender, pero no me acuerdo cómo salió la conversación de que era el pastor y que éramos parte de una congregación. Y me empezó a preguntar y empezamos a hablar de un montón de cosas. Y dice, mire esto, dice que él siempre quiso escudriñar y conocer más, pero le decían, un tío que él tenía que era cura, me decía que era sacerdote, y otros le decían, no investigues tanto, dice, conformate con esto. Y yo le decía, no, la palabra de Dios nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. No te quedes con eso, te aliento, te ayudo, te acompaño. Y nos cambiamos los teléfonos y quedamos que nos íbamos a encontrar. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? Jamás pensé que a esa hora de la noche, en un lugar donde estábamos congregados para hacer otra actividad, Dios nos iba a permitir abrir la posibilidad de poder predicar el evangelio a un hombre. Hay alguien que cebó la palabra, hay alguien que le quedó. Le dije, no hay otro camino para llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Me miró, porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres que Jesucristo. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? Hay textos que son claves en la palabra de Dios, que van a despertar la fe en los hombres que las tinieblas han procurado apagar. Pero nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Es bueno hablar nuestros testimonios? Obvio que sí. ¿Es lindo poder hablar? Sí. Pero no alcanza con buenas intenciones, ni tampoco alcanza con sabias palabras de sabiduría humana. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos conocer textos, porque lo que hace que la fe se manifieste, que la fe se encienda, se despierte en los hombres y que la luz de Cristo resplandezca es la palabra de Dios, porque es la que no volverá vacía y es la que dará fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso nosotros como iglesia no solamente tenemos que reconocer que Cristo ha hecho algo extraordinario en nuestras vidas, y es por eso que alabamos, adoramos y nos congregamos a exaltar su nombre, sino también darnos cuenta que ya no somos más deudores de la carne para vivir conforme a las cosas viejas, sino que ahora somos hijos de Dios, portamos el Espíritu de Dios, el cual nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y tenemos la luz de Cristo para resplandecer en un mundo de tinieblas a personas que están en tinieblas. ¿Sabe? Cualquiera de nosotros en el lugar donde está, si permite que el Espíritu de Dios le abra los ojos y el entendimiento espiritual, usted va a ver hombres y mujeres que sedientos, hambrientos y desesperados están esperando que alguien les dé testimonio de que Jesucristo los ama. Y eso somos nosotros, los hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si papá está con nosotros, ¿quién podrá hacer algo en contra de nosotros? El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas para darnos testimonio de que somos hijos de Dios, para que caminemos con seguridad, con confianza, sabiendo que Dios está en el asunto. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? Romanos 8:18 dice, y todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a los propósitos de Dios son llamados.
Y el 19 dice, y las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Sabes, si tenés al Espíritu de Dios, si sos guiado por el Espíritu de Dios, sos un hijo de Dios. Y el mismo Espíritu te va a dar testimonio de que Dios es tu Padre, es tu Abba Padre, tu papá querido, tu papito, el que te cuida. ¿Sabes? Por ahí tuvimos ausencias de padre o de madre, quizás tuvimos algunas malas experiencias, pero Dios te hace esta promesa. Si tu padre y tu madre te han dejado, con todo esto te recogerá Jehová y te amará y te adoptará y te dará el espíritu del Hijo para darte testimonio de que no andas solo en la vida, sino que sos un hijo de Dios. Amén, amén. Déjeme que se lo ejemplifique. Mire, siempre que toco esta palabra recuerdo una experiencia que mi papá nos contaba. Dice mi papá que cuando él tendría unos 7, 8 años, a una cuadra de la casa, cruzando la calle, en realidad era media cuadra porque la casa de ellos era a la mitad de la cuadra, había un almacén. Y el padre de mi papá obviamente era alto, ¿sí? Medio colorado, medio gringo, con las orejas así saltonas, y se paraba así, ¿no? Y le decía, Chiche. Siempre le pregunté a mi papá por qué le decían Chiche. Y el caradura decía que porque era muy lindo, ¿no? Entonces, no sabemos si es así o no, pero bueno, nos quedamos con eso. ¿Sí? Dice que él era muy lindo de chiquito. Dice, Chiche, anda a comprar al almacén. Y él le daba miedo, porque era chico, ir a comprar. Le decía, si usted me mira, yo voy. Y dice que mi abuelo se paraba en la vereda y entonces mi papá iba al almacén y miraba para atrás y lo veía a mi abuelo parado ahí y tomaba confianza, ¿verdad? Y nos contaba que en algunas ocasiones cuando entraba al almacén había gente y tenía que esperar que lo atiendan. Entonces, ¿qué hacía él? Se asomaba y si veía que el padre estaba parado, entraba confiado al almacén a comprar. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? Ese ejemplo es maravilloso. Porque el que cuida nuestra alma no se duerme. Papá está atento todo el tiempo de tu vida. Porque somos hijos de Dios. Porque somos iglesia. Porque somos su familia. Y ninguno de nosotros debe sentir vergüenza. Ni se debe dejar amedrentar por un sistema que quiere hacer que nuestra luz sea escondida y nuestra boca sea apagada. Nosotros debemos comprender que somos hijos de Dios, porque no tenemos un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios para que resplandezcamos en un mundo de tinieblas. ¡Aleluya! Vamos, mirá al que tenés al lado y decirle, sos un hijo de Dios. Decirle, qué cara de hijo que tenés, ¿eh? No complete la frase, está bien con hijo, está bien. Qué cara de hijo que tenemos, ¿eh? Aleluya. La palabra está llena de promesas para los hijos de Dios. El que mora bajo la sombra del Altísimo habitará en el abrigo del Omnipotente. Castillo mío, ¿verdad? Mi fortaleza. Aquel Señor que me guarda, dice, en el hueco de su mano nos tiene escondido. ¿Quién podrá tocarnos si estamos en el hueco de la mano de Dios? Dice la palabra del Señor, especial tesoro sois vosotros para mí, como la niña de mis ojos, la pupila, el centro de la vista. Ese es el concepto que Dios tiene para nuestras vidas. Pero iglesia amada del Señor, debemos permitir que la luz del Evangelio abra nuestro entendimiento y podamos ver las oportunidades que cotidianamente el Señor nos da para que resplandezcamos en un mundo gobernado por tinieblas que va camino a la destrucción. Pero nosotros somos portadores de la luz que puede traer salvación a esas personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado
a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Iglesia amada del Señor, no debemos dejar pasar las oportunidades. Debemos mirar a aquel que tenemos a nuestro alrededor, al que viaja en el colectivo, al que sabe que cuando nosotros vamos a trabajar, casi siempre tenemos los mismos compañeros de viaje, porque como viajamos a la misma hora que uno o que el otro, nos terminamos cruzando 1, 2, 3 veces por semana y a veces todos los días, porque tomamos el colectivo al mismo horario, el transporte, cualquiera sea, siempre estamos ahí atentos, ¿verdad? Es la oportunidad para acercarse, entablar una conversación, hablarle. No vaya y le diga, hola, sí, mira, arrepentite porque te vas a ir al infierno. Acérquese, preséntese, háblele con amor, manifieste el amor de Cristo. Muéstrele un poco de interés y usted va a ver cómo las personas abren su corazón y comienzan a manifestar las necesidades. Porque el hombre necesita de Cristo. Sin Cristo, hay un vacío existencial en nuestras vidas que nada lo puede llenar. Con Cristo sentimos la plenitud de la vida, porque separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Amén. Somos iglesia, somos familia, somos hijos del Dios Altísimo. El Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios. No se avergüence, no se amedrente, no se detenga, porque van a querer, no los hombres, sino el sistema, detener el avance, pero usted no se sienta amedrentado. Usted confíe que Dios está de su lado. Permítale, sea sensible a la voz del Espíritu y el Espíritu nos va a guiar. El Espíritu nos va a dar las palabras justas y correctas en el momento preciso para poder alcanzar a aquellas personas que están en tinieblas. Amén, porque somos hijos de Dios. ¿Habrá algún hijo de Dios en esta noche? Amén, porque los que son guiados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No empiece su día sin sentarse un minuto, hacer silencio. No se apresure. A veces nosotros creemos que orar es repetir un monólogo creyendo que Dios va a responder cada una de nuestras demandas. Pero no se apresure, haga silencio. Permítale al Espíritu de Dios que le hable, que le guíe, que le enseñe. Genere el hábito de que cada mañana preguntarle al Espíritu de Dios y permitirle que el Espíritu de Dios lo guíe en cada una de las decisiones que va a tomar en el día. No salga a un mundo de tinieblas sin la luz. Si en este momento cortaran la energía eléctrica en todo el barrio, usted no saldría a la calle sin una linterna, sin algo para alumbrar, ¿verdad? Porque corremos peligro. Iglesia amada del Señor, no le estoy hablando de unas tinieblas o de una oscuridad física, sino espiritual. No salga a enfrentar un mundo de tinieblas sin antes procurar tener encendida la luz de Cristo en su vida, sin antes dejar que el Espíritu de Dios sea el que lo guíe, el que llene su vida de la luz de Cristo, para que como hijos de Dios seamos guiados por el Espíritu de Dios, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y no se deje amedrentar, no se deje avergonzar, porque no hemos recibido un espíritu para que vivamos en esclavitud del temor, en esclavitud
de la ignorancia, en esclavitud de oscuridad, sino que hemos recibido un espíritu de luz en el cual nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Somos hijos, somos familia, somos iglesia.